Bueno, acá estábamos. Traté de hacerles una síntesis lo más sencilla que pude respecto de lo que llamamos el giro del pensamiento o la teoría descolonial. Ahora veríamos lo que serían las pedagogías descoloniales, que no es una aplicación de una teoría descolonial, sino es, digamos que una movilización de esa pedagogía, ¿no? Pensar en términos de las pedagogías es pensar en términos de cómo se moviliza ese conocimiento, es decir, en términos concretos, qué puede afectar, cómo puede colaborar en la reeducación nuestra. Por eso las pedagogías, definidas desde la perspectiva descolonial, no son conocimientos, ni teorías, ni ideas, ni modos en que debe ser la educación, sino prácticas políticas ontoepistémicas, es decir, prácticas políticas. Son modos de mover, modos de actuar. Una práctica tienen que ver con lo que queremos modificar y son ontoepistémicas porque no creen que haya una realidad que existe en algún lugar, que la idea de la verdad con B mayúscula o de la realidad es en sí un mito moderno colonial que tiene que ver con el mito de la ciencia y con la colonialidad del saber, que todas las experiencias de los pueblos de América o de Abya y Alá son experiencias interesantes y positivas, aunque estén basadas sobre otros conocimientos obtenidos de otras maneras, inclusive a través de lo estético, a través de la intuición y de cuestiones que en el pensamiento científico quedan relegados, y que tratan de luchar a propósito de representar la vida de otra forma, ¿no? Proponen otros modos de representar lo que vive. Son un lugar de enunciación, las pedagogías descoloniales son pedagogías desde el sur y para el sur, no están pensadas como una cuestión global, internacional, sino más vale como prácticas que vamos construyendo en el andar aquellos que vivimos en este territorio que es el sur. Implican todas las relaciones educativas, eh, es decir, no se preocupan y casi desdeñan, como vamos a ver en un ratito, a la escuela, sino que cuando piensan en la educación piensan en diferentes modos en que estamos permanentemente siendo educados y reeducados. Y entonces van a todos los lugares sociales y no solamente a la escuela y a todas las relaciones educativas, por eso la palabra inmanencia, que ya la habíamos visto también un poco con las pedagogías críticas, preocupándose por cómo estamos siendo educados a través de estos otros textos sociales. Esta insurgencia epistémica, que es una insurgencia sobre el que se considera conocimiento, por eso epistémica, ¿no? Va muy ligada al movimiento social. No se trata tanto de formular ideas de cómo deben ser las cosas, sino de moverse en la consecución de algo que uno cree que vale la pena cambiar. Y no modificar algo para todos, sino ir dándose las licencias o los permisos o la autoridad social. Cada gente, cada pueblo se da los permisos o la autoridad de vivir según sus propias historias y sus propias costumbres, dándole valor a sus propios conocimientos, ¿no? No se trataría de que la Pachamama reemplace a la Virgen María o a Jesús y a la Santísima Trinidad, sino que la Santísima Trinidad sea aquella relación con la divinidad que se establece por algunas personas que así lo desean, y la Pachamama sea igualmente válida y reconocida como una forma de plantear una relación con lo divino, ¿no? La insurgencia epistémica tiene que ver, y las pedagogías descoloniales, con habilitar esta posibilidad, habilitar la posibilidad de que otros conocimientos sean de valor y que por lo tanto otras cosas sean educables y podamos educarnos de otras maneras. De alguna manera nos proponen algún tipo de rebelión y una cierta independencia y soberanía respecto de aquello que siempre se ha dicho que debemos hacer, que debemos saber, especialmente desde una mirada eurocéntrica. Frente a la colonialidad del poder, del saber, del ser cosmogónica, las pedagogías descoloniales proponen la descolonialidad, que la descolonialidad no es un volver atrás, es más vale un cuestionamiento, un recordatorio, una desestabilización de la raza, una desestabilización de la ciencia, una desestabilización de la clasificación de personas, ¿no? de ciertas
cuestiones que van muy pegadas a ciertas personalidades, ¿no? Una descolonialidad cosmogónica. Las pedagogías descoloniales desconfían un poquito de las instituciones modernas, ¿no? Como el Estado y la escuela, porque entienden y la democracia, pero esto no quiere decir que sean antidemocráticas o totalitaristas, ¿no? Lo que significa es que creen que cada pueblo debe tejer los hilos de su historia y que cada pueblo, de acuerdo a sus tradiciones, debe tener y debe conservar sus modos de, por ejemplo, garantizar el orden social, de, por ejemplo, educar. No todos necesitamos operar bajo el Estado en la forma que toma a partir del modelo europeo, no todos necesitamos la escuela a partir de la forma que toma. A veces la presencia de la escuela, si no es una oferta amplia y plural, termina siendo un modo de conquista, es decir, un modo de refuerzo de la colonialidad del saber y del ser. En el teórico pasado yo les había contado, a propósito de las pedagogías críticas también, respecto de este mapa, de que había estudiantes que decían que estaba al revés. Les había dicho que este era la representación que en general circula en los contextos escolares sin desafío. Y les había contado esto que decía, que dice Galeano, que voy a ver si lo encuentro rápido, se los leo. Acá está. ¿Cuál es el problema con este mapa? Dice, la línea del Ecuador no atraviesa por la mitad del mapa mundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían mirado pero nadie había visto. El mapa mundi que nos enseñaron otorga 2/3 al norte y 1/3 al sur. Está hablando de este mapa que les estoy mostrando. ¿Y cuál sería? ¿Por qué no estaría dando una representación que podríamos llamar como fidedigna o lo más cercana posible proporcionalmente a la representación del mundo que haría justicia con las proporciones de los territorios, ¿no? El mapa mundi que nos enseñaron otorga 2/3 al norte y 1/3 al sur. Europa en el mapa es más extensa que América Latina, aunque en realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es 3 veces mayor. Estados Unidos y Canadá ocupan en el mapa más espacio que África y en la realidad apenas llegan a las 2/3 partes del territorio africano. Este mapa es un mapa publicado hace muy poquito que de alguna manera es el que aparentemente mejor refleja distributivamente, proporcionalmente los territorios de la Tierra, ¿no? Sería como el más exacto. La idea, como les decía la clase pasada, y lo que estamos viendo son ejemplos de pedagogía descolonial, y en eso ustedes dirán, bueno, tiene mucho que ver con la crítica. Sí, tiene mucho que ver con la crítica, pero el lugar de enunciación es el sur, ¿no? Acá no importa tanto lo que diga Apple o lo que diga Dewey o McLaren, que vienen de otras geografías, sino lo que producen los pueblos originarios y los pueblos que quedamos en América, porque también somos americanos, a pesar de que queremos decir que somos descendientes de europeos y esas cosas. Un pedagogo descolonial podría trabajar sobre desmantelaciones de lo que generalmente vemos y propuestas que en el caso nuestro tal vez pueda ser esta, ¿no? Nosotros que somos profesores, trabajamos en una escuela, nos dicen que este mapa es un mapa que mejor representa proporcionalmente la distribución de los territorios en el planeta Tierra, entonces uno lo podría trabajar así. O tal vez alguna comunidad dentro de nuestro ámbito de la región de la escuela en la que estamos, eh, o tal vez alguna población migratoria, tenga una manera diferente de representar el territorio de la Tierra, incluso en un lenguaje artístico sea diferente, y esto tendría que ser considerado igualmente validado o igualmente válido, ¿no? Un poco la idea de las pedagogías descoloniales, de vuelta, no es reemplazar una representación por otra, no es reemplazar el cuadro de Cristóbal Colón por el cuadro de la mujer, es ir encontrando aquello que es más leal a la propia representación de los sujetos de acuerdo a su inscripción cultural, ¿no? A su inscripción histórica. Acá les puse un alto de vuelta, yo no voy a parar la clase, pero ustedes tienen que parar, así que les voy a dar la consigna y después los voy a dejar parar. Esto está tomado de un libro, estaba en inglés, que se llama Alec Taylor's o Alec Taylor's Historia,
que es usado en Escandinavia en este mismo momento y me gustaría que hicieran el intento de advertir hasta qué punto esto es preso de la colonialidad del saber, es decir, qué partes de este texto podrían ser objetadas porque están de alguna manera colonizadas. Entonces paro ahora y retomo, ustedes paran, yo cuento hasta 5 y retomo la clase, pero ustedes paran y se ponen a pensar a ver cómo lo podrían analizar. Podría empezar, no lo marqué, pero debería haber marcado por marcar los indios, porque la cantidad de gente que vivía en este territorio jamás podría haber sido puesta en una misma bolsa como si fueran lo mismo, digo, ¿no? Eh, Imagínense que hay gente que le molesta que le digan gallego porque es español, pero vive en otra región de España. En el caso del continente americano, que es tan amplio y tiene tanta diversidad y ha habido tanta gente, realmente llamar a todos indios es como una forma incluso hasta perversa de uniformar algo que en realidad está lleno de colores y lleno de variantes, ¿no? Es una marca de poder que se ejercita sobre el otro al englobar a todos bajo el mismo nombre que sería el nombre de los indios. Esta idea de que los indios se murieron porque no tenían inmunidad es una idea muy interesante, es una idea que estaba muy en boga cuando yo empecé a dar clase en los años 90. Me acuerdo que se cumplían los 500 años de la conquista de América. Vuelvo ya en un momento a conversarlo.